Padre, venimos delante de tu presencia, mi Jesús. Gracias te damos en esta hermosa mañana, Señor. Hemos venido para adorarte, para exaltar tu precioso nombre, para proclamarte, Dios, sobre nuestras vidas, Señor, y que tú eres el Todopoderoso. Bendice a tu pueblo que en este día se ha dado cita, Dios, para escuchar tu palabra, Señor, para oír tu consejo que tú tienes el día de hoy. Bendice los corazones, Señor, de nuestros amados visitantes. Señor, también te pido que tú los bendigas y que tú hables a su vida en una manera muy especial, como un día, Señor, hablaste a nuestras vidas. Te lo pido en tu precioso nombre, Señor Jesucristo, y siempre, mi Dios, tendremos el cuidado de darte a ti toda la gloria y toda la honra, porque solo tú la mereces, Dios del cielo. Amén. Puede tomar su lugar y con reverencia voy a dar lectura al texto. Son dos textos que quisiera hablar acerca donde Dios quiere hablarnos al corazón. Creo que este texto me ha estado incomodando por días. Solo Dios sabe por qué, hermanos. Y le comento que el domingo pasado, cuando yo estaba parado allí y algo me dijo que me preparara, y inmediatamente saliendo del servicio, el pastor me pidió que si podía traer la palabra el día de hoy, y se lo comenté, y pues inmediatamente ese texto siguió. Así que voy a compartir lo que Dios puso en mi corazón y solamente sea sensible a la voz de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 6, versículo 46. Es un texto muy conocido y es muy claro lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Después iremos a Marcos capítulo 16, versículo 15. Dice Lucas 6, 46. ¿Por qué ustedes, es una pregunta, por qué ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? El segundo texto se encuentra en Marcos capítulo 16, versículo 15. Dice así la palabra de Dios: y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Al que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Amén. Es muy interesante, me llama mucho la atención leyendo todo el capítulo 6, no lo voy a leer todo, lo voy a parafrasear, usted lo puede leer. Dice la palabra de Dios que cuando leemos ese capítulo en Lucas, observamos una breve explicación acerca de qué es, de que Él es el Señor. O sea, le está hablando el Señor al pueblo, le está hablando que Él es el Señor del sábado. Después nos hacen mención de la elección de sus apóstoles. Seguidamente nos muestra de sus bendiciones para con la multitud que le seguía, dejándose ver a través de los milagros y sanidades, ¿verdad?, que podemos mirar a través de la palabra, expulsando demonios, dando palabras de ánimo y de esperar en la promesa de sus bendiciones que vendrán en aquel día de su venida. Y también les recuerda que debemos mostrar el amor por los enemigos, y dice y de no juzgar a los demás. En pocas palabras, cuando uno lee y observa ese capítulo, ¿verdad? Le habla de que el pueblo debe de dar buenos frutos, como seguidores del Señor. Y les hace el reclamo, que fue con el texto que le empecé diciéndole, o la corrección si lo quiere ver de esa forma, y le dice: ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que les digo? Entonces, leyendo ese capítulo, me surge una inquietud, ¿verdad? Hablando personalmente, si a ellos solos eran seguidores, en ese momento les hizo el reclamo: qué tan grande responsabilidad hoy en día tenemos los que somos hijos de Dios, es cumplir esta responsabilidad que Dios nos ha delegado como iglesia. Si a ellos, solamente seguidores, les hace esa pregunta, le hago la pregunta ahora: nosotros como iglesia, como hijos de Dios, tenemos una responsabilidad tan grande en nuestras manos, hermanos. ¿Cuántos pueden decir amén? Le aseguro, hermano, que si usted alaba al Señor, yo termino pronto, ya que todos estamos yendo de carrera aquí. Pero si usted se queda serio, otra cosa será.
Pero, ¿verdad? Seguimos aquí. La primera vez, yo no sé si usted tiene todavía en memoria cuando usted vino al camino del Señor. Yo no sé usted, ¿verdad?, cómo fue su encuentro con el Señor, cómo Dios trató con sus vidas, cómo Dios empezó a hablar. Porque cuando el Señor empieza a tratar con cada uno de nosotros, Él tiene sus diferentes formas. Cada uno de nosotros venimos de diferentes trasfondos. Algunos tuvieron el privilegio de nacer en el Evangelio, pero aún así, aunque tuvieron ese privilegio, necesitan tener ese encuentro con el Señor. Y muchos de nosotros, el Señor nos rescató, ¿verdad?, de allá afuera. No conocíamos de Dios. Yo lo he dicho anteriormente, jamás ni por aquí me pasaba por la mente yo estar haciendo esto. Solo Dios sabe por qué. Pero sí me recuerdo que desde pequeño me acuerdo que me llevaban a una iglesia, ¿verdad? Y lo que hoy en día salen los niños, los llevaban a dibujar. Y eso es lo único que tengo memoria de pequeño. Más tarde compartía esto en el estudio que estuve en el estudio que tenemos en en los ministerios de casa en casa. Compartía de que después, pasado un tiempo ya más grande, empecé a escuchar la palabra de Dios a través de un tío. Y eso como que fue despertando la semilla o lo que Dios había depositado desde hace mucho tiempo. Entonces más tarde, pasó ese tiempo, encontré a alguien y fue que me empezó a hablar. Completamente entendí lo que la palabra de Dios decía. Pero a lo que voy, cuando Dios empieza a tratar con nuestras vidas, Dios empieza en un proceso. Y es algo hermoso, ¿verdad? Porque ahora al pasar el tiempo y observar un poco hacia atrás, usted puede decir, wow, qué plan tenía el Señor conmigo. Ahora puedo entender. Y aún todavía el Señor sigue tratando con cada uno de nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Ya estoy aquí como el hermano Germán, se lo atacan los nervios. Amén. Entonces observamos, ¿verdad?, que cada uno de nosotros, hermanos, el Señor, por la misericordia y el amor tan grande que nos tiene, estamos aquí. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Él está aquí. Y no crea usted, ¿verdad?, que el Señor nomás lo trajo porque quiere darle salvación. Sí es su plan, pero Dios tiene un propósito. Amén. Sígame, por favor. Pero, ¿verdad? Y qué hermoso, que es como cuando usted tiene un carro nuevo. Pues todo le funciona. Lo único que se tiene que preocupar es por llevarlo a que le cambien el aceite, ¿verdad? Pero a medida que usted va pasando el tiempo, ese carro ya no, en primer lugar, pierde el olor a nuevo. Y más si uno tiene hijos pequeños, olvídese, a puras hamburguesas y no sé qué más. Entonces miramos que al pasar del tiempo, ¿verdad?, va sucediendo algo, va sucediendo un cambio, ¿verdad? En nuestra vida, al principio, yo creo que usted se recuerda cuando conoció del Señor. Yo no sé de usted, pero hablo de mi propia experiencia. El día que yo anhelaba, esperaba, y yo decía, Señor, no vengas, déjame bautizarme. Señor, no vayas a venir, espérate. Esa era mi hambre de Dios. Terminé de bautizarme, inmediatamente ese mismo día me recuerdo, crucé la calle y empecé a hablarle del Señor al del puestecito, y me quedó mirando como muy raro. ¿Y qué le picó? ¿Verdad? Pero lo que me refiero es ese Dios empieza a tratar en su interior. Y a pasar el tiempo, ¿verdad? Seguimos. Eso, el amor a la obra de Dios, el amor a Dios, la pasión crece. Pero es cuando empezamos o seguimos manteniendo lo que podemos hoy en día decir, practicamos la palabra de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Practicar la palabra de Dios, hermano, es cuán importante es poner en práctica la palabra, ¿verdad? Cuando la oímos, es como un grano cuando cae en la tierra, ¿verdad? Al pasar el tiempo empieza a germinar hasta crecer y dar fruto. Yo no sé, usted, creo que todos los que estamos aquí pueden entender. Usted solamente deposita la semilla de tomate, de chile, lo que usted quiera, lo pone. Y usted solamente, su trabajo es ponerle agua y estar al pendiente. Usted ni siquiera se preocupa qué está pasando abajo de la tierra, pero algo está pasando.
Algo está sucediendo. Y en el caminar del Señor, cuando nosotros empezamos a poner en práctica la palabra de Dios, Dios empieza a trabajar en su interior. Pero poner en práctica se requiere, ¿verdad?, de tener esa fuerza, ese amor, esa pasión, ¿verdad?, de seguir hacia adelante. Hay muchos, ¿verdad?, que cuando termina un año nuevo, todos corren al gimnasio. Pero nomás van como un primer mes y después se acabó el gimnasio. O sea, a veces empezar algo es fácil, pero terminar la carrera nos cuesta trabajo. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces tenemos que en ese momento, o más bien debemos de construir un buen cimiento en nuestra vida cristiana como hijos de Dios, de practicar, ¿verdad?, de mantener esas prácticas. Hay prácticas buenas, hermanos. Hay prácticas muy buenas. En su hogar seguramente usted tiene esas prácticas donde a lo mejor se sientan a cenar juntos, aunque hoy en día ya es difícil. Hoy en día ya es difícil, ¿verdad? A veces me da gusto cuando estoy con mis hijos sentados comiendo, pero hay veces que estoy solo. Y digo, wow, se siente raro. Pero hay prácticas que en nuestro diario vivir las mantenemos. Y como hijos de Dios hay prácticas también que debemos seguir manteniendo, ¿verdad? Buscando de Dios, la oración, ¿verdad? Leyendo la palabra de Dios, el no dejarnos de congregarnos, ¿verdad? Envolvernos en la obra de Dios, trabajar en la obra de Dios. Hay muchas prácticas. Pero, hermano, algo sucede. Yo siempre lo he dicho, el cristianismo no es religión. Déjeme repito eso y quisiera que se grabara eso en su corazón. El cristianismo no es religión. Es vivencia, es practicar lo que decimos ser. ¿Cuántos pueden decir amén? Pero corremos un peligro. Descuidamos, ¿verdad? Y podemos caer en un estado de conformismo. Yo le aseguro que con este calor que está y que con esas sillas tan cómodas, hermanos, y si tuviéramos aire acondicionado, muchos estuvieran. ¿Por qué cree? Porque el cuerpo se acostumbra, se pone cómodo. ¿O no le ha pasado? Se pone cómodo. Hay cosas en nuestra vida, ¿verdad?, que a veces las practicamos. Buscamos de Dios, qué sé yo. Tiene esas prácticas buenas, las sigue manteniendo. Pero de repente hay veces que nomás lo hace por hacerlo, pero ya no le haya ese sabor. Es un peligro. Es un peligro. ¿Cuántos dicen amén? Con razón, Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que aquel día se acerca. ¿Cuál día? La venida del Señor. Pero me llama la atención, dice, no dejando como algunos tienen por costumbre, aunque allí el texto está hablando de reunirnos. Hay cosas, hermanos, que ya nos hemos puesto tan cómodos que hemos perdido esa costumbre, esa buena costumbre. Porque el ser humano se adapta rápidamente. Si usted se va un tiempo a vivir en un, qué sé yo, donde hay calor, su cuerpo se va a adaptar. Yo me admiro porque hay hermanos cuando llegan a Gilroy, como saben, Gilroy es caliente, automáticamente apenas están 80 ya se están muriendo. Y yo es al revés, yo vengo para acá y todo el tiempo está frío, yo no aguanto el frío. Entonces miramos que hay prácticas, hermanos, que las vamos perdiendo muchas veces, ¿verdad? Consciente o inconscientemente. Pero quisiera entrar a algo aquí. El Señor, ¿verdad? Dijimos el texto con el que comenzamos. Jesús le dice a la gente que le seguía: ustedes me llaman Señor y no hacen lo que les digo. Me fui a investigar un poco
¿qué era cómo es que se entendía esa palabra Señor en aquellos tiempos? Y déjeme compartirle lo que probablemente alguien lo ha leído, no es nada nuevo, pero dice así lo que busqué. Dice que sumamente era interesante, ¿verdad? Lo que entendía en ese entonces acerca de la palabra Señor, lo que se entendía acerca de la palabra Señor, que viene del hebreo Adón. Posteriormente, traducido a la Septuaginta del griego Kurios, que nos habla ya en nuestro lenguaje y da una supremacía o un supremo, ¿verdad? Que nos habla para poderlo entender a nuestro tiempo. Una supremacía o un supremo en autoridad, perdón. O sea, un soberano, un ungido, Señor en sentido, ¿verdad? De decir un dueño absoluto. Un dueño absoluto. Eso es lo que se entendía por la palabra Señor, ¿verdad? Y yo me puse a pensar, ¿cuántas veces aquí, y qué bueno, pastor, que eso se sigue practicando? Porque se nos paró un día delante de la iglesia y se nos preguntó, ¿cuánto tiempo le quieres servir al Señor? Y todos decimos, hasta que el Señor venga, por la eternidad. Pero a veces lo hacemos como algo tan fácil de decir. Se nos compartía el domingo pasado, pero no entendemos lo que realmente estamos haciendo. Porque al pasar el tiempo se nos olvida. ¿Está conmigo? Entonces miramos, si decimos que Señor es un dueño absoluto, quiere decir que el día que yo decidí entregar mi vida al Señor, Señor, ahora tú eres mi dueño. Ahora tú eres el que me vas a decir mi forma de vivir. Ahora tú eres el que me vas a guiar. Ahora tú eres el que me vas a enseñar. Pero una vez más, como seres humanos, se nos olvida. Se nos pasa. Y yo creo que en este día usted se vaya con esta inquietud en su corazón. Hay muchos ejemplos bíblicos en la palabra de Dios, como la palabra Señor se usaba tanto para Dios como para alguien en autoridad, lo que acabamos de mencionar. Lo podemos mirar, por ejemplo, todos lo han leído en Sara, cómo llamaba a Abraham mi Señor. Incluso a un rey o los sustitutos le llamaban amo o mi Señor. Era porque representaba una autoridad. ¿Me explico? Pero mi pregunta es, nosotros como pueblo de Dios, le decimos muchas veces al Señor, Señor, pero a veces que no hacemos lo que Él nos dice. Augusto César se le rendía adoración, fíjese usted, se le rendía adoración y se le atribuían los títulos de Salvador y Señor. Por eso puse el título de este mensaje, ¿es Jesús tu Señor y Salvador? ¿O será alguien más tu Señor y Salvador? Por eso Augusto dice que se le atribuían estos títulos, ¿verdad? Amén. Dice, Augusto se le rendía a la adoración y se le atribuían los títulos de Salvador y el Señor. También se decía que Augusto era quien traía el punto decisivo de las épocas. O sea, quien iba a marcar un cambio de las épocas. Más bien, ¿verdad? Todos hemos leído que Jesús fue quien marcó una diferencia. A tal grado que desde nuestro Señor Jesucristo, que vino humanamente a la tierra, hubo un cambio aún hasta en el calendario. Por eso usted lee después de Cristo y antes de Cristo, ¿verdad? Entonces miramos que esos títulos, por eso cuando a Jesús se le empezó a llamar Señor, era un gran reto para Augusto César, para el líder romano de ese entonces. Porque usted estaba retando a César, porque usted no podía llamar a alguien más Señor ni Salvador, sino querían que se le llamara solamente al emperador de ese momento.
O sea, que para usted llamar Señor a Jesús, tenía que estar dispuesto a morir. ¿Está conmigo? De ahí en adelante podemos mirar, observar en la palabra de Dios que a Jesús se le llama el Señor. Era lo común, ¿verdad? Como se le llamaba en ese entonces. Por eso, cuando leemos en la palabra de Dios, Tomás, todos recuerdan aquel incidente cuando el Señor resucitó y se apareció a los 12, a los discípulos. Pero Tomás, en ese momento no creía, parecía que no creía lo que había pasado. Hasta que no ponga mi dedo en su mano. ¿Cuántos Tomás hay aquí? Y por eso la respuesta de Tomás fue cuando él le dijo al Señor, mete tu mano. Y entonces le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Verdad? O sea, que nosotros, hermanos, tenemos que creerle a lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Usted no tiene por qué dudar de lo que Dios dice en su palabra. Y ese es nuestro reto, luchar contra nuestras emociones, nuestra mente, batallar. Pero si usted le cree a la palabra de Dios, algo va a empezar a suceder en su vida. Pero se requiere seguir practicando la palabra, vivir la palabra. Amén. Pero se nos olvida, ¿verdad? Como seguimos mencionando, en muchas ocasiones se nos olvida y no le damos el valor que merece, ¿verdad? A la palabra Señor, o no lo entendemos a lo mejor, o quizás nos falta un poco más de conocimiento de saber quién realmente es Dios. Para muchos, Jesús es su Salvador. Mire, sígame. Para muchos, Jesús es su sanador. ¿Cuántos pueden decir amén? Jesús es su Salvador, Jesús es su sanador, Jesús es su sustentador, Jesús es su protector, Jesús es su amigo, Jesús es su maestro. Pero para pocos Jesús es su Señor. Queremos los atributos, Dios bendíceme, Dios ayúdame, Dios dame. Pero cuando viene el señorío del Señor, ahí sí ponemos los frenos. Ahí sí paramos. Ahí sí. Pero es que no puedo. Pero es que aquello. Qué difícil. Déjenme le pregunto, hermanos, amigos, iglesia. ¿Es Jesús Señor de su voluntad? Porque es fácil decir, oh Dios, te amo. Señor, ven a mí. Señor, usa mi vida. Yo les he contado anteriormente. Señor, usa mi vida. Y el Señor empezaba a usarme. Me mandaba a limpiar los baños. Sí, porque la mente de uno piensa que Dios lo va a poner rápido aquí, que va a predicar y que va a dirigir y qué sé yo. Y dice el Señor, ok, ¿quieres que te use? Y un día me atreví a decirle al pastor Arias, hermano Arias, ¿sabe que ya no quiero seguir con el puesto? ¿Sabe qué pasó inmediatamente cuando yo dije eso? Me fui a llorar y a pedirle perdón a Dios, porque me acordé, no que me quiere servir. Y gracias a Dios porque el pastor no me hizo caso. Hasta que después él ya fue a otro nivel. ¿Me está siguiendo? Usted fue salvo. Dios lo trajo aquí. Y Dios es su Señor. Y Dios es su sanador. Y Dios es su protector. Pero Él quiere ser Señor de su vida. Él quiere ser Señor de su voluntad. Él quiere ser Señor de su mente. De su mente. Esas ideas con que usted navega, quiere poner sus ideas. Déjeme decirle, ya no hay nuevas ideas. Aquí están las ideas.
Jesús quiere ser Señor de sus emociones. ¿Cuántas veces tenemos unos arranques, hermanos, que de verdad a veces nos sorprendemos? Sí, muchos se ríen, pero saben lo que estoy diciendo, ¿verdad? Tenemos esas emociones. Él quiere ser Señor de sus emociones. Déjelo ser Señor de sus emociones. Jesús, ¿verdad? Quiere ser Señor de su boca. Muchas de las veces, ay, hermano, debemos controlar esta boca. Todo lo que vemos es Jesús, Señor de todo lo que usted ve y oye aquí. Hoy nomás, Señor, aquí estoy. Porque es fácil ser Señor de Él cuando venimos aquí a la casa de Dios. Pero cuando estamos allá afuera, Él quiere ser tu Señor. Sí, es tu Salvador, es tu sustentador. Queremos los beneficios, pero no queremos que Él nos señoree sobre nuestras vidas. ¿No están enojados conmigo, hermanos? Yo no estoy enojado. ¿Es Jesús Señor de sus finanzas? Gracias a Dios. ¿Quién le da el aire para respirar? ¿Quién le da la vida, la fortaleza para... Mañana usted está pensando, mañana hay que trabajar. Pues es Él quien le va a dar la fuerza. Él es el que le va a proveer. Pero muchas de las veces cuando no entendemos todo, hermanos, nos cuesta. Batallamos. Si no corregimos eso en nuestra vida, hermanos, y yo no estoy aquí para regañar o que lo tome como un regaño. Sé que esto no es algo ligero, ¿verdad? Pero es necesario. Por eso leímos la escritura. Mucho más cuando veis que aquel día se acerca. Y si el día se acerca, hay que corregir, hacer cambios en nuestra vida. Una vez más, disculpe la redundancia, ser cristiano no es religión. Hay que hacer cambios en nuestra vida. Hay que hacer mejoras en nuestro caminar, en su vida personal, en su hogar, su familia, qué sé yo. Pero hay que poner en práctica lo que decimos ser. ¿Cuántos dicen amén? Si somos del reino de nuestro Señor Jesucristo, un reino tiene sus propias normas y conductas, reglas y leyes. ¿Cuántos dicen amén a eso? Usted vaya a otro país, un país se rige por sus normas y sus reglas. Usted no puede ir a llegar a otro país y hacer lo que usted quiera. No. Usted tiene que sujetarse a las leyes, a las reglas de esa nación. Lo mismo sucede hoy en día. Cuando venimos al camino del Señor. Antes usted y yo, cuando no conocíamos de Dios, cuando no teníamos temor, actuábamos como usted quería. Hacía lo que usted quería, lo que a usted le parecía bien. Pero cuando venimos al camino de Dios, se nos empieza a poner los frenos. Le cuento una historia que nos contó en una ocasión. No sé si la llegó a oír usted, pastor, del hermano Arias, que cuando fueron al campo misionero, ellos eran que llevaban la palabra, entraban a junglas, lugares remotos, gente, no sé cómo se le llama, usted me entiende, gente que no vivía lejos de la sociedad. Y nos cuenta y dice que cuando el evangelio llegó a ese lugar, pues llevaban traductores, ¿verdad? Porque no hablaban español. Llevaban traductores de otras personas que conocían hablar el español y el lenguaje de esa tribu. Y dice que cuando el evangelio empezó a llegar, imagínese, observe esto, tuvo que haber cambios. Ellos estaban acostumbrados a su manera de vivir, su estilo de vida. Pero dice que cuando llegaron lo que era el bautismo y tener que bautizarlos, pero muchos de ellos en esa tribu era común que tenían varias mujeres. Y cuando ellos decidían entregar su vida a Dios, tenían que hacer una decisión. Le decían, tienes que solamente quedarte con una mujer. Y con todas ellas tenían hijos. Imagínese usted. Eso es lo que causa el evangelio.
El evangelio te va a confrontar, te va a enseñar. Y eso es lo que venimos a hacer el camino de Dios. Cuando venimos, nosotros venimos creyendo que es nuestra manera, pero cuando leemos en la palabra de Dios que nos enseña que hay una manera que le agrada a Dios. ¿Me explico, hermanos? Entonces, por eso yo me aferro y digo, el evangelio no es religión. Hay cambios en nuestra vida, porque Dios nos quiere llevar hacia adelante. Acaba de mencionar el pastor, viene un cambio. ¿Lo vamos a dejar a Él ser Señor o lo vamos a dejar que yo gobierne? Aunque no diga amén. Por eso el Señor Jesucristo, ¿verdad? Su trabajo a lo cual venía, su misión cual Él venía, dice en Lucas 8:1. Poco después Jesús comenzó a recorrer las ciudades y aldeas proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios, ¿verdad? Y con Él, dice la palabra de Dios, y con Él iban los 12 discípulos. El Señor ya iba preparando todo. Y lo mismo sucede hoy en día. Estamos caminando hacia una visión, empoderando la visión con acción, lo que se viene enseguida. Sí, se va a requerir gastos, sí, pero estamos queriendo que Él sea Señor. Estamos queriendo dejar que Él guíe. Y hay veces que sí va a chocar con nuestras ideas, pero si dejamos que Él gobierne, créame, algo va a suceder, algo diferente. En Hechos 5, 41 y 42 dice la palabra de Dios: y los apóstoles pues salieron de la presencia del concilio, regocijándose. Mire, estos hombres les habían dado una paliza, y en vez de salir lloriqueando, ya no voy a seguir, ahí pisan, allá, nada. Me maltrataron por seguir predicando. Mira Jesús, cómo me traen. Pero mire lo que dice, de que estos hombres los acababan de golpear, salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. Cuando somos afrentados o maltratados por causa de su nombre, hermano, siéntase digno. Eso dice la palabra. Gloria a Dios, porque usted está haciendo el trabajo que el Señor nos mandó a hacer. Pero si cuando lo afrentan, lo maltratan porque abrió su boca y dijo algo que no debía haber dicho, pues ahí piénsele. Pero dice que ellos, ¿verdad?, todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar el evangelio de Jesús como Cristo. No el evangelio mío, no el evangelio del pastor, el evangelio de Jesús. Hay un solo mensaje. Hay un solo trabajo que hacer. En Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Pero anunciaban, llevaban a cabo esa meta, ese objetivo que querían llegar a hacer. Y el cambio, como dijimos, la semilla, cuando cae en tierra, no sabemos lo que pasa. Usted nomás se alegra cuando mira, oh, ya viene la planta, ya nació el tomatito. Hasta se alegra y brinca y da saltos. Hay cosas, hermano, que solamente le corresponden a Dios. Hay cosas que usted y yo desconocemos, de verdad. Pero Dios tiene todo trazado en su plan. Yo le aseguro, hermanos, que Dios tiene un plan con usted. Créamelo, Dios tiene un plan con usted. Una vez más le recuerdo, Él sí es su Dios, su Salvador y su Salvador. Pero déjelo ser su Señor. Déjelo ser su Señor, Señor de su vida. Hay muchas cosas en nuestra vida que cada uno de nosotros tenemos que corregir. Muchas cosas. Yo no conozco su vida, usted no conoce la mía. Yo no conozco la vida del pastor, pero Dios sí la conoce. Dios sí la conoce. Y Dios quiere trabajar en esa área de su corazón. Ahora, quisiera que
fuera conmigo a Mateo capítulo 26. Todos lo tienen. Mateo capítulo 26, versículos 21 al 25. Dice la palabra de Dios. Ya casi termino, hermano, ya casi. Y mientras comían, dijo: en verdad les digo que uno de ustedes me entregará. Está la Santa Cena, la cena del Señor. Acuérdense, están los discípulos rodeados y está ahí sentado junto con ellos. Y les dice: mientras comida, en verdad les digo que uno de ustedes me entregará. Ellos profundamente, dice, entristecidos, comenzaron a decir uno por uno. Marque eso en su corazón. Uno por uno. Le empezó a decir, ¿verdad? ¿Acaso soy yo, Señor? Imagínense qué angustia. Que el maestro le está diciendo, alguien me va a entregar. Y sigue diciendo la historia. Él respondió: el que metió la mano al mismo tiempo que yo en el plato, ese me entregará. El Hijo del Hombre se va. Esa era parte de lo que él venía. Según está escrito de él. Noten. Pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera que ese hombre no haber nacido. Eso es tremendo, hermanos. Eso es tremendo. Yo me quedé. O sea, una vez más, piense qué trabajo y qué responsabilidad tenemos como iglesia de Dios. Usted que fue, el nombre de Dios fue invocado sobre su vida. Usted es la iglesia, yo soy la iglesia. Qué responsabilidad. Cada uno de nosotros, nuestro trabajo, hermano, no es que el pastor predique a las calles o que los ministerios. No, cada uno de los que estamos aquí. Porque muchas de las veces, el ministerio, el pastor. No, usted háblele a la persona. Usted es responsable. A usted Dios le puso esa persona. Y por eso está diciendo que cada uno. ¿Seré yo? ¿Acaso soy yo, Señor? Pero el versículo 25 sigue diciendo: Judas, el que lo iba a entregar. Miren lo que dijo Judas: ¿acaso soy yo, Rabí? No le llamó Señor. Rabí quiere decir maestro. ¿Acaso soy yo, Rabí? Fue el único que no le llamó Señor. Esto es interesante. Podemos venir a la casa de Dios, saltar, cantar. Podemos dar nuestras ofrendas, diezmo. Podemos participar en la obra del Señor. Pero ¿es tu Señor? ¿Es tu Señor o solamente los atributos quieres de parte de Él? Recuerde que cuando el Señor estaba compartiendo la palabra de Dios al pueblo, les dijo: ustedes vienen porque les doy de comer. Querían los beneficios. Ustedes vienen porque los doy McDonald's. Tú me sirves porque te serví, te sané, pero ¿lo amas? ¿Es tu Señor? No confundamos las cosas, hermanos. Es tu Señor. Una vez más, es tu proveedor. Él vela porque eres su hijo, porque su nombre fue invocado sobre su vida. Él cuida de usted, porque esos son los beneficios. Dice la palabra: Él hace salir el sol sobre justos e injustos. Él cuida su creación, pero usted es su máxima creación. Usted vale más. Y porque vale más, Dios le cuida y le habla. ¿Cuántos dicen amén? Y le contesta el Señor: tú lo has dicho. Le contestó Jesús. Así que, hermano, hay un trabajo que cumplir. Hay un mandato que cumplir que Dios dejó a su pueblo, a su iglesia. Por eso leí el versículo Marcos 16:15 y les digo: vayan por todo el mundo. Ese es el mandato como iglesia. Vayan, prediquen, vayan, obedezcan.
Pero mientras vamos, sea en el camino, sea en el trabajo, sea en el autobús, sea donde vayas, habla, sigue hablando. Que no te escucha, ese no es tu responsabilidad. Tú comparte la semilla. Deja que Dios se encargue. Por eso yo le comencé diciendo de mi vida. La semilla estaba allí hasta que un día empezó a germinar, empezó a trabajar. Y usted y yo no sabemos cuándo empezará a germinar esa semilla. Y cuando usted mira, por eso le digo, es hermoso. Usted puede mirar personas que vienen al camino de Dios por tiempo, escuchan la palabra de Dios, pero cuando empiezan a derramar sus lágrimas, ahí es cuando nos da alegría. Algo está haciendo el Señor. El Señor está trabajando. Cuando miramos que vienen al altar, cuando levantan sus manos, está dando, algo está sucediendo en su interior. Pero si usted y yo nos quedamos callados, si usted y yo no seguimos hacia adelante, estamos deteniendo el reino de Dios. Aunque el Señor va a usar a otros, créamelo. Dijo en una ocasión, si estos callan, las piedras me alabarán. Eso es un privilegio que el Señor me alcanzó a mí y que ahora me tiene aquí sirviendo. Es un privilegio que usted está sirviendo como mujer. Es un privilegio que usted está sirviendo, enseñando en un hogar. Es un privilegio, hermanos. Eso no se le puede dar a cualquiera. Es su privilegio porque estamos trabajando en el reino de Dios. Todas las bendiciones con que Dios se deja ver a través de sus distintas operaciones y misericordias, llámense milagros, sanidades, prodigios, contestación, ¿verdad? Contestando oraciones. Hay muchas cosas que el Señor hace, son muy buenas, pero queremos mirar, sonreír, por decirlo así, o contento a Dios. Hay que hacer lo que Él nos mandó hacer: anunciar el evangelio y expandir su reino. Usted es parte de ese reino. Usted ha sido lavado con tu sangre preciosa porque Él tiene un plan y un propósito. Póngase de pie, por favor. Con razón, con razón. Cuando leo el Salmo 8, y varios, permítame leer aquí algunos versículos. Dice la palabra de Dios en el Salmo 8:6: Señor nuestro, sobre toda la tierra. El salmista reconoce el señorío de nuestro Dios y dice sobre toda la tierra. En el Salmo 16:2 dice: Tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Qué tremendo reconocer que Él es nuestro Señor y que yo entiendo que fuera de Él, por eso dice en su palabra, sin mí nada podéis hacer. Nada es nada, hermano. Nada es nada. Sin mí nada podéis hacer. Más adelante en el Salmo 19, versículo 3, solamente estoy parafraseando, hermanos. En 19:3 dice: preserva a tu siervo, la oración, el clamor del salmista. Preserva a tu siervo de la soberbia que no se... no le entiendo ni a mi letra, fíjese. Que no se enseñoree de mí para ser íntegro. O sea, el salmista está cuidando de él mismo. Que Él sea Señor y no mi soberbia. Y no yo, mi ego. Que lo deje a Él ser Señor. Por eso está diciendo, y más adelante en el Salmo 19:1, todos conocemos ese salmo, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La tierra reconoce quién es su Señor. La tierra reconoce, el mar conoció quién es el Señor cuando el Señor lo enmudeció. Por eso paró aquella tempestad y los hombres se quedaron admirados. ¿Quién es este que aún el mar le obedece? Reconocieron el señorío. La pregunta es, ¿usted y yo como iglesia todavía lo reconoce? Yo sé que hay unos que reconocen el señorío y se puede mirar. Se puede mirar. Porque Él dice: porque me llamáis Señor, Señor, y no hacen. No hacen.
seguro que Él es su Salvador. Sí lo es. Y yo digo amén a eso. Y Él es todo lo que usted le quiera llamar, porque lo es. Pero la pregunta es, una vez más, disculpe que sea tan enfatizando mucho esto. Déjelo ser su Señor. Dejémoslo ser el Señor en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé, hermano, yo esperaba que este mensaje no iba a ser de brincar y saltar. Yo lo sé. Pero quiero que se lleve esto en su corazón. Cualquier cosa que usted haga, cuando menos, déjeme decirlo, de aquí en adelante, piense si Él está siendo Señor de su corazón. Yo quisiera en este día, si usted en su corazón, yo no conozco su vida, pero si usted dice, yo sé dónde no te he dejado ser Señor en mi vida, Señor Jesús. Yo sé que en esta área de mi corazón tú no eres Señor. Quisiera usted rendir en este día ante este altar y dejar que Él sea el Señor. A lo mejor es en su, qué sé yo, como mencioné, su manera de que habla cosas que no debe de hablar, su vocabulario, siendo cristianos, todavía hablando malas palabras, viendo lo que no debe de ver, oyendo lo que no debe de oír. Y por causa de no dejarlo ser Señor de nuestra vida, empezamos a afectar nuestro ambiente, nuestro alrededor. ¿Cuántos pueden decir amén? Este altar está abierto, hermanos. Si usted es honesto con usted mismo y usted reconoce que hay muchas áreas. Yo no estoy aquí porque yo soy mejor que usted, no, yo no soy mejor que usted. Pero sí quiero decirle a mi Dios que me ayude en esta área de mi vida, porque yo necesito que Él sea rey en esa área. Que yo necesito que Él gobierne mi mente, mi corazón, mis emociones, todo mi ser. Todo nuestro ser debe alabar y servir a nuestro Dios. Una vez más, es fácil ser cristiano y venir aquí y ponernos un traje y mirarnos muy bonito y con la corbata. Es muy fácil eso. Pero en lo más profundo de mi corazón, Dios sabe cuáles son mis debilidades. Y es allí donde yo quisiera que usted fuera honesto con Dios. No con el pastor, no conmigo, con nuestro Dios.